¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual vamos a estar cerrando esta semana en lo que tiene que ver con la actividad en el Congreso de la Nación, con la actividad fuera del Parlamento, todo vinculado en relación a los temas que se vienen. Y los temas que se vienen a partir de la próxima semana, una vez que pase todo este fin de semana largo, con varios feriados, tiene que ver con la llegada al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, del nuevo proyecto de ley de bases. Tema central para La Libertad Avanza, tema central para el gobierno de Javier Milei, que está por estas horas reuniéndose con gobernadores, con diputados de sectores vinculados a los calificados como dialoguistas desde este Congreso Nacional, buscando sumar voluntades, buscando sumar acuerdos y poder sortear sin sobresaltos el tratamiento de la nueva ley de bases en la comisión respectiva o en el plenario de comisiones y posteriormente en el propio recinto de la Cámara de Diputados para ya tener parte de la sanción parlamentaria de ese proyecto de ley y que pase rápidamente al Senado Nacional. Ya se empiezan a hablar de fechas en las cuales discutir la nueva ley de bases en comisión, fechas en la cual se puede llegar a discutir la nueva ley de bases en el recinto de la Cámara. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando a lo largo de esta hora, aquí en el análisis por Diputados Televisión. Caro Ramos, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Cómo están todos? Bueno, efectivamente, esperando el envío de la ley bases, que seguramente haya novedades a fines de la semana próxima. Esta semana es corta por los feriados de Semana Santa, como bien decías, pero las negociaciones traspasan los muros del Congreso. De hecho, esta semana, el día lunes, hubo una reunión, por ejemplo, del jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro Francos con diputados del PRO en Casa Rosada. En el día de ayer, Francos viajó al norte, a la provincia de Salta, donde hubo una cumbre de gobernadores del Norte Grande, donde también se habló de la ley bases. Y bueno, se están ajustando los últimos detalles. Hasta ahora lo que hemos conocido es un borrador, pero hay sugerencias por parte de los bloques dialoguistas que están siendo tenidas en cuenta por el gobierno. Seguramente fines de la semana próxima habrá novedades en este sentido. Bueno, me parece que no va a haber feriado para el tratamiento de la ley de bases porque van a seguir las conversaciones, aunque sea vía WhatsApp, entre gobernadores, funcionarios de gobierno y legisladores nacionales. Señora Gaby Vulcano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Sí, me parece que va a haber dos temas centrales en el marco de la discusión que se va a querer dar respecto a este nuevo proyecto de la ley de bases, que tienen que ver, por un lado, con el paquete fiscal, que la idea es que se discuta junto con este proyecto de ley de bases, y en lo que tiene que ver con el paquete fiscal puntualmente, las distintas posiciones que hay respecto a la reversión del impuesto a las ganancias, algo que te diría que una gran cantidad de gobernadores no quieren, no están de acuerdo, sobre todo los gobernadores patagónicos. Dentro de lo que son los gobernadores del Norte Grande, que recién mencionaba Caro, que se reunieron ayer, había distintas posturas. Algunos están un poco más de acuerdo con que se vuelva a cobrar ese impuesto a aquellos sectores que dejaron de pagarlo durante el gobierno de Alberto Fernández, y hay otros que directamente no quieren saber nada con eso y plantean que es necesario coparticipar algún otro impuesto, como por ejemplo el impuesto país o el impuesto al cheque. Y después el otro gran tema que va a dar mucha discusión en el marco de este proyecto de ley de bases tiene que ver con jubilaciones. Porque el texto que le enviaron a los gobernadores y que también ayer se lo volvieron a mandar a los principales referentes de la oposición, incluye una fórmula de movilidad jubilatoria. La pregunta es, bueno, ¿por qué si ya se definió eso a través de un DNU? En la oposición dicen, bueno, lo mejor es que se pueda establecer a través de una ley, pero la gran discusión va a darse en torno a la compensación por la pérdida que tuvieron los jubilados en estos primeros 3 meses del año. Bueno, y en el medio está claro el tema de la movilidad jubilatoria, más allá que si ingresa o no en el nuevo proyecto de ley de bases, hay una comisión que ya está trabajando, que es la Comisión de Previsión, que ya tiene día y hora para tener una nueva reunión, que va a ser el miércoles,
el jueves 4. El jueves 4 a las 11 de la mañana, y ahí esperan recibir a funcionarios del Gobierno Nacional y obviamente seguir trabajando en una nueva reunión informativa en los 16 proyectos que hay sobre este tema. Exacto. La reunión del día jueves 4 en realidad había sido convocada horas antes de que se firmara el DNU. La intención era justamente trabajar en una ley de movilidad jubilatoria. Luego se difunde a través de la prensa primero el anuncio del DNU. Al día siguiente sale publicado en el boletín oficial. Pero como bien decía Gaby, no hay demasiado acuerdo, o al menos lo que van a buscar es hacer eje en la compensación por el mes de enero, ¿no? Claro. Que no es completa en el DNU. Si bien los proyectos de ley, estos 16 proyectos en su gran mayoría apuntan a una movilidad mensual por IPC, bueno, hay un rezago en los saberes arrastrado a través de los meses, que eso es lo que se va a discutir seguramente el día jueves. Vamos a ver qué funcionarios asisten, ¿no? Si se los convoca. Y en definitiva, ¿cuál es la respuesta por parte del Ejecutivo? Claro. ¿No? Bueno, ahí está, uno de los temas que también se vienen en la discusión de este Congreso Nacional. El tema de las jubilaciones es uno de los temas, porque no solo está este punto central que es la movilidad jubilatoria, el tema más urgente, el aumento inmediato que necesita la clase pasiva, los jubilados, los pensionados, sino que también empezaron a plantear algunos legisladores, y desde el gobierno también se habló de la necesidad de rediscutir un nuevo sistema jubilatorio en la República Argentina. Empezar, y esto lo planteó María Eugenia Vidal, entre otros diputados nacionales, respecto principalmente del PRO, respecto a la necesidad de discutir un nuevo sistema. Veremos si esa misma discusión se va a dar después de saldar lo que es las diferencias en torno a la movilidad jubilatoria. No solo, decimos, lo han planteado sectores desde este Congreso Nacional, sino también desde el Gobierno Nacional. El vocero presidencial Manuel Adorni ha hablado en algunas oportunidades la necesidad de una reforma laboral en la República Argentina para que avance en este Congreso, pero también que tiene que ir de la mano de una reforma previsional, una discusión integral prácticamente en paralelo. Por un lado, jubilaciones, y por el otro lado, lo que es la reforma laboral en sí, que ahí sí, en lo que tiene que ver con la discusión de modernización laboral, hay diferentes proyectos, diferentes iniciativas, y hay consensos, por lo menos en un sector de la oposición, repetimos, la calificada como dialoguista en este Parlamento Nacional, que podrían acompañar un proyecto de ley. Hablando de Manuel Adorni, hablando del vocero presidencial, el tema tiene que ver con los aumentos en asignaciones familiares dispuestos por decreto por el propio Poder Ejecutivo Nacional. Hoy, en conferencia de prensa, el vocero de Presidencia de la Nación, Adorni, brindó detalles en la Casa de Gobierno de esta manera. Recordarles que en marzo se aumentó un 27,18% las asignaciones familiares y universales. Con este incremento, los beneficios aumentaron un 154% versus una inflación que en el primer trimestre, no tenemos todavía, por supuesto, el dato oficial, pero entendemos que va a ser un tercio la acumulada de este ajuste que se le dio a estas asignaciones. Bueno, ahí estaba el vocero presidencial Manuel Adorni. El tema tiene que ver, y lo planteaba, los aumentos en asignaciones familiares, anuncios hechos en la jornada de hoy en la Casa de Gobierno. Bueno, temas que se van sucediendo y que van convocando también al Ejecutivo, al Parlamento Nacional, en lo que tiene que ver y en lo referido a diferentes proyectos, diferentes iniciativas. Una vinculada a la lucha contra el narcotráfico, un tema que hay diferentes reuniones que se han hecho, diferentes acontecimientos. Obviamente está el tema central, que es la situación en Rosario, la situación en la provincia de Santa Fe, el trabajo en conjunto que hace el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el Gobierno Municipal, pero ahora también quien se va a implicar en esta discusión es el propio Parlamento, a partir de proyectos
que están anunciando o que ya anunciaron ministros como Patricia Bullrich y el ministro Petri, y que ya empezaron a tener algunas reuniones con sectores de la oposición, y esos proyectos estarían ingresando en las próximas horas al Congreso de la Nación. Caro, ampliemos esta información. Sí, Fer, traje este tema en realidad porque esta semana vos sabés que Patricia Bullrich y Luis Petri, los ministros de Seguridad y de Defensa respectivamente, recibieron a diputados de La Libertad Avanza, del PRO y de la UCR, todos reuniones por separado, para adelantarles un poco en qué va a consistir este paquete de leyes, que son más o menos, las conté, unas 8 reformas. Vamos a ver si vienen en un proyecto, en varios. Eso todavía no está cerrado, pero lo cierto es que los detalles, o al menos los grandes títulos, ya se conocieron a través de la ministra Bullrich en conferencia de prensa, donde fueron anunciadas estas iniciativas, este paquete. Muchos de estos temas ya se debatieron en realidad en enero en la ley bases original. Ahora la diferencia es que van a ingresar proyectos por separado, o sea que no van a formar parte de la ley bases, al menos eso es lo que me dijeron diputados que estuvieron presentes en esas reuniones. El primer punto, y te diría uno de los más conflictivos, tiene que ver con la posibilidad de las Fuerzas Armadas de intervenir en tareas de seguridad interior, en casos de terrorismo, Claro. ¿no? Que es el concepto que se incorporaría ahora a la ley. Recordemos, Fer, que este tema es resistido por la misma vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en declaraciones periodísticas de la semana pasada dijo que no correspondía que las Fuerzas Armadas interviniesen en estos temas de narcotráfico, narcoterrorismo y demás. Así que ya desde el vamos la discusión se plantea compleja, por lo menos, ¿no? Obviamente, como bien dijiste antes, todo enmarcado en lo que está viviendo la ciudad de Rosario, particularmente. Esto tiene que ver con defensa. La Comisión de Defensa se constituyó la semana pasada y quien quedó como presidente es el diputado Ricardo López Murphy de Hacemos Coalición Federal, así que ahí es interesante ver cómo López Murphy lleva adelante este debate, ¿no? Vamos a ver la próxima placa, la ley antimafias, así la denominó la ministra Bullrich. Esto ella lo describió como tenemos que ir al hormiguero, no podemos ir hormiga por hormiga, ¿no? Tenemos que ir al hormiguero. Más o menos ese fue el textual de la ministra. Y en este caso lo que se busca es que la pena por el delito más grave que se haya cometido se aplique no solamente al que cometió el delito, sino a todos los miembros de la organización por igual. Ese es el principal concepto de esta ley antimafias o ley antibandas. Ella dijo que se aplica ya en otros países. Sí, habló de Estados Unidos, habló de Italia como países que tenían esas leyes, ¿no? Exacto. Vamos a otra ley que acá también Jorge Macri la impulsa y también Carolina Píparo, diputada aliada de La Libertad Avanza, que presentó un proyecto también esta semana, que es la ley de reiterancia, que en definitiva lo que busca es el fin de la llamada puerta giratoria. Reiterancia que no es lo mismo que reincidencia. Obviamente yo no soy abogada como para meterme en el detalle, pero básicamente la diferencia es que con la reiterancia el delincuente no tiene que esperar a la sentencia firme, sino, o sea, para la pena, sino que va a poder esperar a la sentencia preso, con lo cual no va a poder volver a reincidir, ¿se entiende? No va a haber que esperar a la sentencia firme, cosa que en Argentina dura bastante tiempo, sino que va a poder estar preso hasta que tenga esa sentencia, esa condena, con lo cual no va a poder seguir delinquiendo. Es diferente a lo que es la reincidencia, para la cual sí habría que esperar a la sentencia firme. Vamos a la próxima placa. Registro de ADN. Bueno, acá lo que se busca es ampliarlo a lo que es todos los delitos y a partir del procesamiento. O sea, que los procesados tengan que básicamente dejar su huella para poder identificarlos mejor, explicó la ministra Bullrich. Próximo proyecto. Estos son los grandes títulos. Después hay que ver si entran con proyectos cada uno o si van todos en un mismo. Tenemos la próxima placa. Aumento de penas para organizadores de manifestaciones y por promesas o amenazas para participar de las marchas. Esto es uno de los temas que ya se debatió en la ley bases, justamente para quienes organicen las marchas, estén o no presentes en esas marchas, porque pueden organizarla y no estar presentes, igual les va a caer la pena.
Y también para quienes incentivan económicamente a la gente a asistir a las marchas o quienes los amenazan, por ejemplo, con quitarles los programas sociales, ¿no? Claro. Por eso acá la famosa frase que repiten en el gobierno, que el que corta no cobra, ¿no? Claro. Esto fue parte del proyecto de ley de bases que se retiró. Claro, Finalmente. esto ni siquiera llegó a votarse, Fer, ni en el siquiera recinto llegó. porque no se llegó a ese capítulo. Claro. Recordemos que la ley base cayó mucho tiempo antes cuando se votaba la delegación de facultades. Entonces esto ni siquiera se llegó a votar, pero sí generó bastante discusión. A mí me decían que no había acuerdos demasiado cerrados tampoco en estos temas. Porque claro, cuando tocas una pena en el Código Penal, tenés que ver la proporcionalidad con otras penas. Claro. Digo, es un código que es sistémico, ¿no? Entonces las penas tienen que guardar relación entre sí. Es un tema a analizar con bastante detenimiento. Ni siquiera la Comisión de Legislación Penal intervino en el debate de la ley bases. Claro. Recordemos que ni siquiera estaba constituida, no tuvo giro a esa comisión, de modo tal que quedó ahí, ¿viste? Quedó como en veremos. Vamos a ver, próxima placa. Bueno, legítima defensa y cumplimiento del deber amplía estos conceptos. Donde el caso, digamos, que se toma siempre como ejemplo es el del policía Chocobar, Claro. que fue condenado en su momento por haber disparado y matado por la espalda a un delincuente que estaba atacando a un turista. Creo que año 2017 fue ese suceso. Chocobar, un policía reivindicado por Patricia Bullrich. Bueno, en este caso se busca, digamos, darle mayor entidad a lo que es la legítima defensa. Había más placas, bueno, penas más duras por delitos contra la autoridad. Esto es para quienes, por ejemplo, lo que decía Patricia es, hoy en día alguien le tira una piedra a un policía y no pasa nada, decía la ministra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es endurecer las penas para quienes atenten contra la autoridad en las manifestaciones. Y por último, creo que esta es la última, penas por bloquear comercios, industrias u otro tipo de establecimientos. Esto también estaba en la ley bases y ahora la ministra vuelve a la carga con este tema. Entonces, estos son más o menos los proyectos que entrarían, me dicen, dentro de 2 semanas, porque la que viene es corta, entonces quedaría para la otra semana. Y el detalle, Fer, es que se podría dar el debate en paralelo al de la ley base. Claro, ¿no? pero no incluido dentro de la ley base. No incluido. Me dicen que van a ser temas separados. Recordemos también que la Comisión de Seguridad Interior también ya se constituyó y quedó como presidente un diputado del PRO, el diputado Alejandro Bongiovanni, que es de las filas de Bullrich. Claro, la de Seguridad Interior. Exacto. Y la de Defensa, que también va a intervenir en el primer caso, como te decía, López Murphy. Claro, bueno, gracias, Caro. Ahí están temas que se vienen para después de los feriados, después del feriado de Semana Santa, después del feriado largo, temas que se vienen en la discusión del Congreso, porque por un lado está este proyecto que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, lucha contra mafias, temas vinculados con manifestaciones, eso por un lado. Por el otro lado está el proyecto de ley de bases, está el proyecto que va a tener que ingresar una vez que logren ciertos entendimientos y acuerdos el gobierno con los gobernadores, que es el paquete fiscal, también a discutir, donde hay una moratoria, donde hay que ver qué es lo que pasa con la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Y en el medio también está, por lo menos espera el gobierno, espera la Libertad Avanza, que no se trate el DNU 70/2023, que es el que sufrió el rechazo en el Senado Nacional. Ese es el panorama que tenemos, intenso. Sí, ese es el panorama que tenemos respecto a los proyectos de ley referidos a la seguridad que recién mencionaba Caro y de los que ya los presentó Patricia Bullrich y Luis Petri, los presentaron en una conferencia de prensa. A eso me refiero, todavía los proyectos no llegaron aquí. En las conversaciones que vienen teniendo con el PRO, con la Unión Cívica Radical, también con Hacemos Coalición Federal. Ayer hubo un encuentro puntualmente con Miguel Ángel Pichetto y con Nicolás Massot. En estas reuniones hay, por lo menos lo que plantean la mayoría, te dejaría por fuera al PRO, es que una cosa son los proyectos que apuntan a el crimen organizado, a este proyecto antimafias o lo que tiene que ver con
la injerencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, que son algunos temas en los que podrían llegar a acompañar. En el radicalismo, y también Hacemos Coalición Federal, hay una mirada distinta respecto a los proyectos que están relacionados a las manifestaciones públicas, porque uno de los temas que enseguida se plantean es, ojo, que esto después no termine judicializado, porque estaría de alguna manera, o por lo menos así pueden decirlo quienes se sienten perjudicados, cercenando el derecho a la protesta, algo que figura en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional está garantizado el derecho a protesta. Entonces va a haber una discusión respecto a cuál es el límite de que alguien pueda protestar y cuál es el límite para que esto sea penalizado. Obviamente desde el gobierno lo que plantean es, bueno, si no se está infringiendo la ley, no va a haber ningún problema. Me parece que en ese sentido, por lo menos de lo que yo he hablado con algunos de los integrantes de la Unión Cívica Radical y de Hacemos Coalición Federal, ahí hay algunos reparos mayores respecto a estos proyectos englobados en el marco de los temas de seguridad. Claro. Bueno, ahí están los temas planteados por parte del Gobierno Nacional, la agenda que tiene por un lado el Poder Ejecutivo, la agenda que va a ser sin lugar a dudas agenda de este Congreso Nacional, y en el medio faltan todavía terminar de conformar comisiones. Porque claro, la semana pasada se avanzó bastantes, sí, pero quedan todavía bastantes también. Hay solamente, la semana pasada se conformaron 10, justamente hoy en la primera mañana repasamos cuáles eran esas 10 comisiones, que se suman a las 4 que ya se habían conformado en el verano, pero son 45 en total, claro. Es decir que todavía falta. Hay un reclamo muy fuerte para que se conforme la de salud, sí, obviamente por la explosión de la epidemia del dengue, ¿no? Hay un pedido para que esa comisión se conforme rápidamente. Me dicen que podría quedar como presidente nuevamente el diputado Pablo Yedlin, que ya la presidió la Comisión de Salud en su momento. Luego asumió como senador, ahora volvió como diputado, sí, y es probable que, porque le corresponde a Unión por la Patria, que Yedlin reasuma en esa comisión. Veremos si tiene alguna actividad, pero es una de las principales, te diría, que quedan por constituir, ¿no? Bueno, y uno seguramente en cuanto se termine de constituir, el primer proyecto a tratar es la citación al ministro del área, ¿no? Que sí, hay sectores de la Unión Cívica Radical, sectores de la oposición, porque ahí hay un proyecto de Carla Carrizo, acompañada por Margarita Stolbizer, por Rodrigo de Loredo, para que el ministro de Salud, ministro de Salud, sí, no es sigue secretaria, ministro de Salud, venga al Congreso Nacional. Sí, Russo, sí, exactamente. Sí, es uno de los pedidos que vienen haciendo, por lo que recién mencionaba Caro, la situación que hay hoy en la Argentina a partir del dengue, y también por el tema de la vacunación, que es otro de los temas que preocupa en un sector de la oposición, la necesidad de que se haga una campaña de vacunación desde el Estado en el marco de la situación en la que estamos. Pero bueno, para eso es necesario que primero se conforme la Comisión de Salud. Veremos cuándo se hace. Es cierto que estamos ahora ya comenzando un fin de semana largo, muy largo, sí, así que esta semana es corta, la que viene también, y por lo tanto hay que ver cuándo se va a terminar conformando. Bueno, y dentro de las que quedarían también con mayor interés por los temas que están llegando al Congreso sería la de legislación penal. También, exactamente. Esa es otra de las, me parece que también importantes para tratar esos temas que vos estabas hablando. Justamente, claro, junto, ¿no?, con seguridad interior es probable que la de legislación penal intervenga en el debate. Ahí no tengo información respecto de quién podría presidirla, ni tampoco qué bloque. Eso, recordemos que se definió el reparto por sistema DONT, así que cada bloque le corresponde una determinada cantidad de presidencias, pero sí, claramente, legislación penal, una comisión muy importante que va a intervenir. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. La agenda que se viene del Congreso, que ya estamos viendo que va a ser bastante cargada, con muchos debates, con muchos acuerdos por un lado, pero también con muchos disensos
por el otro y que se verán reflejados en cada uno de los debates en comisión o en el recinto de la Cámara de Diputados. Pausa, esto es El Análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, última jornada, comenzando ya lo que son los feriados de Semana Santa y por supuesto también en lo que tiene que ver con el tratamiento de lo que va a ser la nueva discusión que se va a dar en el Congreso respecto al proyecto de ley de bases, las reuniones que se han hecho y varias a lo largo de estos últimos días por parte de diferentes bloques con funcionarios nacionales reuniéndose con gobernadores provinciales. Se espera para la próxima semana una nueva reunión de gobernadores en Casa de Gobierno, todos hablando del mismo tema. Ley de bases, el paquete fiscal, por otro lado, el DNU 70/2023, bueno, los temas del Congreso que están en los distintos ámbitos de la política en la República Argentina. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba. Diputada María Cecilia Ibáñez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo muy le bien. va? Buenas tardes para todos. Gracias. Diputada, a ver, varios temas, ¿no? Estamos mencionando reuniones que tiene el Ejecutivo con integrantes de este Congreso y hay que sumarle también las reuniones que han tenido ustedes, La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich, con el ministro Petri, pensando también en el paquete de medidas de seguridad en lucha contra el narcotráfico, en lucha contra las mafias. Sí, en esas participé yo personalmente con la ministra Bullrich y con Petri. Fue una reunión muy fructífera. En el armado nacional fue muy impactante, porque la lucha del narcotráfico y Rosario, que es en este momento lo más álgido en la Argentina, muestra la debilidad de del ciudadano contra las mafias. Las mafias están instaladas, las mafias tienen una manera de actuar que han captado una manera de delinquir de una manera diferente. Y lo más impactante fueron un número que dio la ministra Bullrich, que Rosario tiene 700 policías en este momento en la ciudad para defender a la gente. Así que menos mal que mandaron 2.000 gendarmes para poder cuidar una ciudad que se necesita. Claro, ahora el tema que el narcotráfico y las bandas se van ramificando y van pensando que si están controladas muy fuertemente en Rosario, empiezan a elegir otras ciudades. Yo no creo lo mismo, yo creo que la justicia, el Poder Judicial debe actuar, que es una materia pendiente en la Argentina, que creo que la mafia del narcotráfico tiene cabeza, que tiene cédula. Las cédulas grandes están instaladas en la Argentina en distintos lugares y que cuando se combata a esta situación va a tener efecto dominó en toda la Argentina. Y creo que el paquete de leyes que va a ingresar va a ser importante para combatir esto, innovador. Claro. María Cecilia, consulta, ¿qué información tiene respecto al proyecto de ley de bases que más allá de lo que se va conociendo de las reuniones, del ministro Francos, del jefe de gabinete,
con los gobernadores, con sectores dialoguistas. ¿Qué le dicen los funcionarios a ustedes, al oficialismo? Bueno, hay un gran punto donde estamos todos de acuerdo. Hay una parte lineal que estamos todos de acuerdo, que la educación en la ley base estábamos todos de acuerdo. No hubo objeción en la anterior y viene nuevamente. Hay partes profundas que yo he leído que no hay en ningún que creen realmente en la reestructuración de la Argentina. Entonces creo que eso no va a tener ninguna objeción, porque la ley base que se va a mandar tiene 130 artículos y que va, por lo menos en lo que se estaba trabajando, que se va a determinar, porque en la ley original de base punto partida hay partes que vienen ahora separados en lo que estuvimos con la seguridad. Claro, ese y otros temas. Hay que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con en un capítulo laboral, si es que iba a ingresar o no en el proyecto de ley de bases, o qué es lo que va a pasar. La ley base, la que yo vi, ¿sí? No está en la ley base. El capítulo laboral estaba en el decreto 70, sí, que tiene una cautelar de la justicia que lo frenó la cautelar y que los gobernadores, el grupo de empresarios, el grupo de sindicalistas que nos están apoyando consideran que debe venir porque la Argentina está destrozada. Hay 7 millones de argentinos que están trabajando en negro. Esos 7 millones de argentinos quieren estar en el sistema y la manera de incorporar el sistema es con una nueva ley laboral. Claro, ¿y eso iría por una ley separada o con un proyecto separado? Todavía no está definida porque ni la Corte se resolvió que esto está en un directo a la Corte. Recordemos que la cautelar lo determinó que la Corte todavía no resolvió. Dijo que lo iba a tratar después de febrero y la Corte lo tiene. Todavía no se ha determinado eso. ¿Ven buenas perspectivas en tiempos también y en los manejos políticos respecto a la fecha que hay en el horizonte, que es el 25 de mayo, como habló el presidente, de firmar el Pacto de Mayo? ¿Ven que se llega con las intenciones que también tiene el Poder Ejecutivo para con el Congreso? Yo creo que las intenciones de estar en la docta, como dijo el presidente, de poner un lugar federal, ha llevado a que no existe un gobernador que no piense en una mirada diferente. Entonces creo que en ese punto finito de determinar una nueva Argentina ha llevado a que todos nos volvamos a plantar. Eso creo que todas las charlas también son de trabajo y amenas, porque eso es un ícono. Nadie sale de ninguna de las reuniones pegando un portazo, nadie sale con una manifestación en contra, nadie sale con un enojo. Eso en la Argentina de hoy, después de mucho tiempo, es un gran cambio. Creo que uno tiene que mirar en perspectiva y pensar en esto. Hace mucho tiempo que los gobernadores que se juntan para trabajar, que no salga ninguno en expresiones explosivas, no importa su color político, es un avance en la Argentina. La Argentina está cambiando y a veces no nos damos cuenta. María Cecilia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, para los que son católicos, felices Pascuas, y para los que también tenemos todo en las Malvinas en nuestro corazón, recordar a esa gesta de muchos de nuestros argentinos que perdieron la vida ahí, sobre todo para todos aquellos que tienen a alguien por quien rezar en este periodo. Que tengan un buen día.
Gracias, muy amable. Diputada María Cecilia Ibáñez, diputada nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Córdoba. Bueno, Córdoba es el faro que está ahí en el horizonte que tiene el gobierno nacional para lograr los entendimientos políticos y que estén ahí todos los gobernadores, los 24 distritos que conforman la República Argentina. Sí, hoy hablando con un diputado de Unión por la Patria me decía, el 25 de mayo puede encaminarse un poquito la cosa o puede terminar de estallar todo. Bueno, veremos cuál es la consecuencia en definitiva, veremos cuáles son los puntos que se acuerdan. Se difundió en su momento este documento de 10 puntos, pero hay pedidos para incorporar más temas. La UCR, por ejemplo, propuso incorporar la educación, que llamativamente no estaba en el documento. Así que veremos, y todo forma parte, por supuesto, de este combo en el cual también está la ley bases, también está, como decía Gaby anteriormente, el pacto fiscal, que es en realidad el tema, ¿no? Claro. De la relación con las provincias. Así que bueno, veremos. Bueno, y ahí está también el tema de jubilados, está el tema de tema laboral, varios temas que ha dado como títulos el presidente de la Nación, pero que hay que empezarlos a desarrollar con proyectos a discutir aquí en el Congreso y en algunos casos con dificultades de tener consensos. Sí, lo que tiene que ver con la reforma laboral, hay dos miradas respecto a esto. Por un lado, desde la oposición le han dicho al gobierno que incluya el tema y que lo envíe directamente aquí al Congreso para que se discuta. Estamos hablando de un capítulo que está dentro del DNU 70/23, que justamente es uno de los temas que está frenado en la justicia, y desde el oficialismo están evaluando la posibilidad de incluir ese tema dentro de lo que es el proyecto de bases. Hay un sector de la oposición que le está diciendo que no lo incluya necesariamente en el proyecto de la ley de bases porque eso dificultaría la discusión del resto de los temas que están en ese proyecto, que lo ideal sería que venga en un proyecto aparte, que sí se discuta aquí en el Congreso. En eso te diría que no hay diferencias dentro de la oposición. Y después, obviamente, están los planteos que hacen unos y otros respecto a qué significa una reforma laboral. Algunos dicen, bueno, una reforma laboral no necesariamente implica la eliminación de las indemnizaciones como las conocemos. En todo caso, hay que dejar la puerta abierta para que en algunos casos se pueda elegir otro tipo de indemnización, pero tiene que estar la posibilidad de que se continúe con el sistema actual, por lo menos en un comienzo. Otros donde directamente dicen ese tema no hay que tocarlo. Me parece que cuando hablamos de reforma laboral, así en términos de un título, y bueno, no va a haber muchas diferencias. Algunos le quieren decir modernización laboral. La propia Cristina Kirchner, expresidenta y vicepresidenta también, dijo en un documento que sacó que había que hacer algún tipo de modificación en lo que tiene que ver con el sistema laboral actual. Pero eso no significa que todos estén de acuerdo en qué tiene que contener ese proyecto. Ahí sí hay miradas distintas en qué es lo que es necesario modificar. Bueno, y ahí hay que escuchar al movimiento obrero y obviamente a los sectores de la producción del trabajo, ¿no? Seguramente sí, en el debate de la reforma laboral no va a ser solo entre diputados, sino que seguramente va a haber invitados, ¿no? Claramente. Los movimientos obreros, vamos a ver, ¿no? Me parece que por eso hay sectores de la oposición dialoguista que le piden al gobierno que no lo incluya dentro de, dentro de la ley de bases. Ahí está el radicalismo y está Miguel Pichetto. En realidad, desde el PRO, el día lunes, los diputados que fueron a la Rosada le pidieron que esté adentro de la ley bases porque es una manera de poner a salvo, digamos, esas disposiciones que están en el DNU, que el DNU está a tiro de un rechazo en la justicia o bien de un rechazo en el Congreso. Entonces, bueno, sería una forma de blindarlo. El ministro Francos dijo que el PRO y la UCR estaban pidiendo
que esté adentro de la ley de bases. En Hacemos, como decía Gaby, quizás hay más reparos, pero siempre para la oposición dialoguista va a ser mejor que esto se discuta por ley, que se abra el debate y no que se vote a libro cerrado, como en el caso del DNU, que te obliga a votar por sí o por no, ¿no? Exactamente, bueno, pero me parece que como para profundizar el debate en lo que tiene que ver con una nueva legislación laboral en la Argentina, llevarlo por separado de lo que es la ley de bases podría hacer que los tiempos, digamos que se utilicen por parte del Congreso, puedan, más allá que la urgencia del gobierno es aprobar rápidamente la ley de bases, llevará un poco más de tiempo lo que es la discusión de la legislación laboral. ¿Por qué? Porque necesita otros invitados, necesita otras comisiones que lo discutan, no solo las 3 comisiones de un plenario como las que vinieron discutiendo el proyecto de ley de bases de manera original en su momento en el mes de enero, ¿no? Presupuesto, asuntos constitucionales o legislación general. Así, aquí me parece que con el tema laboral, la comisión de Lisandro Nieri, flamante presidente de la Comisión de Trabajo, tiene que estar tomando cartas en el asunto y haciendo las invitaciones correspondientes. Veremos qué es lo que ocurre. Puede llegar a estar dentro, como un capítulo más dentro de la ley de bases, o venir por un proyecto de ley separado. Lo mismo ocurre también en el caso de la movilidad jubilatoria, que podría venir dentro de un capítulo. Está en el borrador, podría seguir en el borrador y terminar siendo parte del proyecto de ley que llega al Congreso, pero también hay una comisión que está trabajando, que es la Comisión de Previsión, respecto a los proyectos diferentes, 16, vinculados a la movilidad jubilatoria, Gaby. Sí, así es. Como decíamos antes, si bien ya se estableció a través de un DNU la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, sigue figura dentro de este proyecto de la nueva ley de bases. Ahí en la oposición dicen hay que rediscutir lo que tiene que ver con la recomposición de los 3 primeros meses de este año. En el resto, la verdad es que la mayoría dicen estamos de acuerdo con la decisión del Ejecutivo Nacional de que se hagan actualizaciones de manera mensual en base al IPC. Bueno, ¿qué es lo que plantea este proyecto de ley que presentaron desde Hacemos Coalición Federal? Es un texto que venía impulsando hace tiempo la coalición cívica. Los integrantes de este espacio político conforman el bloque o son parte del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué es lo que plantean? Bueno, justamente esto que te decían, lo que sí hay coincidencias con el oficialismo, que el ajuste se haga de manera mensual, se haga en base al IPC, que en eso te diría que prácticamente no hay discusiones, es algo en lo que hay coincidencia entre aquellos que creen que era necesario cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Por qué digo esto? Porque desde Unión por la Patria no necesariamente estaban impulsando una modificación de la fórmula, sobre todo porque, bueno, la fórmula anterior que había es la que se había votado durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque algunos te decían, bueno, mira, en el contexto actual del alto nivel de inflación, tal vez sí era necesario. Por ahora esa discusión no llegó al recinto y decíamos, en este proyecto se plantea eso y también lo que se define es que la primera actualización se haga a partir de abril. Hasta ahí te diría, Fer, no hay ningún tipo de diferencia con lo que vienen planteando desde La Libertad Avanza. Ahora vemos en la próxima placa donde sí aparecen las diferencias. Claro. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, para tratar de compensar la pérdida del poder adquisitivo que han tenido los jubilados en base a estos 3 primeros meses donde hubo una inflación muy, muy alta, es necesario darles algún tipo de complemento, de plus. Bueno, lo que plantean en el proyecto de Hacemos Coalición Federal es que este complemento sea un complemento del 20,6%. Y dicen, lo que está ofreciendo hoy el gobierno no se acerca a este número. Distinto es, por ejemplo, en el PRO, donde dicen, bueno, el complemento que dio
el Ejecutivo Nacional es similar al que venían planteando desde el PRO, puntualmente desde el proyecto que presentó María Eugenia Vidal, donde ahí hablan de un 15% para poder compensar la pérdida. Bueno, te diría que es la principal discusión que se está dando, y lo que dice un sector de la oposición, de Radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, es: esta discusión la vamos a dar, ya sea en la comisión, ya sea en el marco de la discusión del nuevo proyecto de la ley de bases, pero sí o sí hay que discutirlo. Y vemos en la próxima placa, bueno, estamos hablando de un proyecto que no tiene dictamen. En algún momento se pensó la posibilidad de hacer una sesión especial para ver si se podía tratar sobre tablas o de alguna manera emplazar para que a comisiones para que se pueda empezar a discutir. Finalmente la Comisión de Previsión y Seguridad Social se conformó, se están empezando a discutir los proyectos. Veremos si avanza por ahí o se va a discutir en el marco de el proyecto de la ley de bases, como decíamos antes. Así que ya por lo menos se está empezando a avanzar en esta discusión y hay algunos acuerdos entre la oposición, por lo menos en este punto que decíamos que tiene que ver con este plus que es necesario, según plantean en la oposición, para que los jubilados no sean quienes los que terminen perdiendo en base a la inflación actual. Bueno, gracias Gaby. Y ahí está el grafo que dice el jueves 4 a las 11 de la mañana, reunión de la Comisión de Previsión, como nos decía Gaby, para seguir analizando este tema. Es un tema que ya hizo un cronograma la presidenta de la comisión, la diputada Gabriela Brauer de König, diputada del Radicalismo por la provincia de Córdoba, y donde y ya estableció una nueva reunión informativa. Y por lo menos las invitaciones que va a cursar es al titular del ANSES y también a otros invitados, para que vengan a hablar respecto al sistema jubilatorio. Sí, la idea era convocar a funcionarios y especialistas. Todavía no está, o por lo menos yo no tengo el listado oficial. Seguramente en los próximos días se cursarán las invitaciones, pero claramente la voz del Ejecutivo va a ser la principal, ¿no? Claro. Ver cómo defienden el DNU y qué posición toman respecto de una posibilidad de una ley de movilidad jubilatoria. Claro, ahí está, uno de los temas centrales también a discutir ya la próxima semana es la única actividad oficial que hoy tiene la Cámara de Diputados, que está en lo que es la web del Congreso Nacional, la web de la Cámara de Diputados, en lo que tiene que ver con comisiones, la Comisión de Previsión el jueves 4 a las 11 de la mañana. Y claro, y habrá que esperar también qué es lo que pasa con las conversaciones que van a seguir, seguramente después de Semana Santa y durante todo el feriado, respecto a cómo se va a seguir avanzando con el proyecto de ley de bases, que va a tener que estar ingresando al Congreso Nacional en los próximos días. En la semana que viene puede llegar a haber un nuevo borrador, el último borrador que van a terminar de consensuar sectores dialoguistas con el Gobierno Nacional. Y por supuesto también ese día 4, como veíamos que está la reunión prevista de la Comisión de Previsión, ese día 4 también hay una reunión importante en Casa de Gobierno. Es la reunión postergada de esta semana de los gobernadores provinciales. Sí, se iba a realizar el día lunes, claro, con gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio. Sí. Por un tema de agenda, según dijeron, no se pudo hacer y se pasó para el día 4, exactamente. Claro. Bueno, y ahí ya veremos si también se van cerrando lo que son entendimientos entre los gobernadores y el Gobierno Nacional, pensando en ese proyecto, en el proyecto de ley de bases, para que transite, por lo menos de la mejor manera, para, así dicen el oficialismo, los pasos que hay aquí en el Congreso Nacional. Le ponemos punto final al análisis del día de hoy. Caro, gracias. Gracias, Fer. Gaby, gracias. Gracias. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias y nos reencontramos. Es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que